Miércoles 23 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JN Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE desea a todos los peruanos una feliz Navidad. JNE recordó que cada hito del cronograma electoral de próximos comicios es concluyente e improrrogable. Programa JNE Regional llega a edición número 100, llevando información electoral a todo el país. Vamos rápidamente con el desarrollo de nuestra información. Para participar de las próximas elecciones, los gobernadores, vicegobernadores y alcaldes tienen que estar afiliados a su organización política antes del 5 de enero del 2022. Así lo señaló Flor de María Bazán Ramos, especialista en Derecho Electoral, durante una conferencia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. La abogada especialista en Derecho Electoral, Flor de María Bazán, señaló durante la conferencia virtual que la elección interna se va a llevar a cabo a través de dos modalidades: la elección cerrada por voto de los afiliados o por delegados. A su vez, los delegados deben de ser elegidos por los afiliados. Las normas, las leyes, las da el Congreso de la República. Y lo que corresponde a los organismos del sistema electoral es reglamentar las normas, digamos, aterrizar la aplicación de estas normas. Los organismos del sistema electoral no dan las normas, eso lo da el Congreso. Los organismos deben de ejecutar esas normas dentro de los parámetros establecidos, ¿no? Entonces, cuando a veces, por ejemplo, hay críticas respecto a diferente función de los organismos electorales, entonces tiene en cuenta que finalmente lo que hacen los organismos es ejecutar la norma y que muchas veces las propuestas que los organismos han dado ante el Congreso de la República no han sido tomadas en cuenta. En ese contexto, aseveró que los aspectos positivos en el marco de los procesos electorales es la participación de los organismos electorales en las elecciones internas. Tenemos también como un aspecto positivo es la participación de los organismos electorales en las elecciones internas, ¿no? Antes esto era facultativo, ahora ya no lo es, y cada organismo dentro de sus competencias va a participar. Tenemos también una regulación ya concreta sobre las condiciones para población en riesgo o personas con niños de 0 a 2 años y mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, en el marco de la pandemia que aún no acaba, y si bien ya hay un gran avance con el sistema de vacunación y con los cuidados que ya todos estamos acostumbrados a tener actualmente, es nuestra nueva realidad y nuestra nueva cotidianidad. Ya es algo cotidiano usar mascarilla, la desinfección, el distanciamiento social, ¿no? El tener mucho cuidado para evitar los contagios. Entonces también en el marco de los procesos electorales allá hay una mirada particular a efectos de brindar todas las facilidades que se deben brindar a las personas que son de riesgo, que están catalogadas como una población de riesgo, también a las mujeres embarazadas y a las personas con niños de 0 a 2 años, ¿no? Finalizó diciendo que desde el año 2011 el Jurado Nacional de Elecciones viene impulsando ante el Congreso de la República la aprobación del Código Electoral, porque es muy importante tener normas que estén sistematizadas en el proceso normativo y así evitar recurrir a 16 o 17 normas que regulen diferentes aspectos. El abogado de Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, recordó que cada hito del cronograma electoral de los próximos comicios es concluyente, es decir, concluida una etapa no se podrá retroceder.
El abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, señaló que los plazos del cronograma electoral aprobado para las próximas elecciones regionales y municipales 2022 contienen distintos hitos que son concluyentes e improrrogables. Como usted sabe, el proceso electoral es una serie continua y concatenada de actos que precluyen. Esto quiere decir que tienen un inicio y un final, y por eso se caracteriza por sus etapas marcadas y plazos perentorios improrrogables. Asimismo, el especialista indicó que las elecciones subnacionales constituyen un proceso electoral de calendario fijo. Bueno, el principio de preclusión se debe a que en las fechas señaladas precluye las etapas y ya no se puede retrotraerse a una etapa anterior, ya se precluye, ahí termina. Es un inicio, se marca el hito inicio y el final. También resaltó que los jurados electorales especiales deben resolver hasta el 18 de agosto en primera instancia los casos de tacha y exclusión de candidaturas, ya que la normativa establece que tales causas deben quedar resueltas definitivamente por el Jurado Nacional de Elecciones. Bien, y por su parte, la asesora de presidencia del JNE, Alexandra Marayano, destacó la importancia de la casilla electrónica de las partes procesales para las audiencias públicas del máximo ente electoral. El Jurado Nacional de Elecciones publicó el Reglamento de Audiencias Públicas en el que establece una serie de criterios para el adecuado desarrollo de tales sesiones, las cuales permitirán imprimir mayor orden, celeridad y transparencia a la Administración de Justicia Electoral en el contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Se incluye la audiencia virtual, la cual se desarrolla a través de plataformas digitales o medios electrónicos, conforme a lineamientos técnicos aprobados por el JNE, y presencial, que se realiza en las instalaciones de la entidad. La resolución 90 del 2018, que fue obviamente antes de las elecciones generales que acabamos de tener y también antes de la pandemia, se establecía las audiencias públicas presenciales porque era lo que teníamos en ese momento, obviamente, ¿no? En el año 2020, ya a raíz de la pandemia, se incorporó una disposición final en donde se permitía la realización de audiencias virtuales, ¿no? Precisamente por la nueva realidad en que nos encontrábamos. Por eso es que a partir del 2020, a partir de la emergencia sanitaria, se han realizado las audiencias virtuales que son transmitidas no solamente por el canal del jurado, sino también por Facebook y también por YouTube, ¿no? Entonces, en esta ocasión ya se establece, por así decirlo, vamos a formalizar lo que ya veníamos realizando, precisamente para cuidar a las partes procesales y evitar este tema del contagio, ¿no? El reglamento también formula precisiones para la acreditación de abogados y solicitud de informe oral. Indica que el escrito de apersonamiento y designación de dichos profesionales debe estar firmado por las partes procesales y ser presentado ante la mesa de partes virtual o presencial del área de servicios al ciudadano. Se reitera, y eso es importante que también el público tenga conocimiento, que hay una diferencia entre las audiencias que están relacionadas con procesos electorales y aquellas audiencias que están relacionadas con procesos no electorales, como el caso de vacancias o suspensiones de autoridades municipales y regionales, ¿no? En el caso de las audiencias públicas, en el marco de un proceso electoral, como siempre ha sucedido, pero es importante reafirmarlo, las audiencias pueden realizarse en cualquier día de la semana, sábados, domingos o feriados, precisamente por la característica que tienen los procesos electorales, ¿no? Los plazos perentorios y las etapas preclusivas. Y en los procesos, en los expedientes o en las audiencias de expedientes vinculados a procesos no electorales se pueden realizar solamente en día y hora hábil, ¿no? Un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta es que las partes procesales tienen que tener una casilla electrónica y precisamente el jurado también ha emitido un reglamento de casilla electrónica que es la resolución 929, que ha sido publicada también en el mes de diciembre, el 5 de diciembre, donde establece la obligación de las partes procesales de contar con una casilla electrónica. ¿Y por qué es importante la casilla electrónica? Porque ahí en esa casilla electrónica se va a notificar la fecha y hora de la audiencia pública. Eso es sumamente importante. Si no tienen una casilla electrónica, se va a entender que la publicación realizada en el portal institucional es válida. Por eso la importancia de que todas las partes procesales cuenten con una casilla electrónica.
Entre sus disposiciones finales, se establece que el reglamento será aplicado por los jurados electorales especiales en las audiencias públicas bajo su competencia en todo lo que sea pertinente. La resolución número 939-2021 JNE es suscrita por el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, y los miembros del Pleno Marta Elizabeth Maish Molina, Jovián Valentín Sanginés Salazar y Vicente Miguel Sánchez Villanueva. Y el RENIEC retomó la publicación del padrón inicial de las elecciones regionales y municipales en 20 distritos, donde no se logró publicar por situaciones de desplazamiento. Los detalles a continuación. El RENIEC, en el contexto de las elecciones regionales y municipales, retomó la actividad de publicación de las listas del padrón inicial en 20 distritos que comprenden las regiones de Lima, Ancash, La Libertad, Cajamarca, Arequipa, Piura, Loreto y Ayacucho. Desde el 18 de diciembre, los ciudadanos vienen verificando si sus datos aparecen de forma correcta con el objetivo de actualizar el padrón electoral y presentar tachas o eliminaciones a fin de evitar votos golondrinos. Si encuentran alguna omisión o error en el registro de sus datos o número del DNI, pueden presentar un reclamo o una tacha con el sustento respectivo, descargando el formulario correspondiente y presentándolo a través de la mesa de partes virtual o ante el personal del RENIEC. El listado del padrón inicial es la relación de ciudadanos hábiles para votar en las elecciones regionales y municipales, distribuidos por distritos, y contiene información actualizada de quienes solicitaron algún cambio o actualización en su DNI hasta el 2 de octubre, fecha en que se cerró el padrón electoral. Es momento de un análisis sobre tecnologías digitales y elecciones en Perú. Hoy nos encontramos con la directora de Democracia y Desarrollo Internacional, Elaine Ford. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio para hablar más sobre democracia digital. A usted las gracias por aceptar la invitación. Según la investigación que han realizado, más de 25 millones de perfiles online, es decir, que pueden tener acceso a Internet en el Perú, están en edad de votación. ¿Cuál sería la ventaja de esta cifra que se tiene en el país actualmente? Exacto, es un dato muy relevante porque hay justamente esta impresión de que la brecha digital aún es muy grande, que sin duda lo es. Hay una brecha digital sobre todo entre la zona urbana y la zona rural, pero hay que tener en cuenta que en aquellas regiones o distritos electorales donde hay mayor población electoral, también hay un mayor acceso a Internet, donde la conectividad es más alta, donde más personas gozan de Internet, ya sea desde sus hogares o desde sus dispositivos móviles. Entonces, es una cifra muy importante que hay que tomarla en cuenta, y sobre todo los partidos políticos, los equipos comunicacionales, tienen que considerar esto en el diseño y en las estrategias que hagan para llevar sus mensajes durante la campaña, ¿no? Los mensajes políticos, sus propuestas electorales. Y en todo caso, aprovechar así de mejor forma los beneficios que nos ofrece cada una de las distintas plataformas digitales. En ese sentido, ¿cuáles serían las recomendaciones que se les daría a los partidos políticos, a los candidatos, para lograr fortalecer el manejo de sus redes sociales o de las tecnologías que tenemos actualmente? Exacto. Hay que pensar en primer término que las distintas redes sociales o plataformas digitales no son espacios para convertirlos en campos de batalla en donde solamente se busca agredir al adversario político, un espacio de hostilidad, de poco entendimiento. Todo lo contrario. Las plataformas digitales deben ser espacios bien aprovechados justamente para llevar mejor el mensaje, para canalizar mejor el mensaje a miles de personas de manera simultánea, de manera con un alto impacto, ¿no? Que permite justamente compartir y viralizar ese contenido. Entonces hay que ver estas plataformas con cada una de sus potencialidades, sus propias características, según sea la red social empleada. Yo siempre recomiendo que esas plataformas deben servir justamente para interactuar mejor con el seguidor político,
con el elector, ¿no? Buscando, por ejemplo, que ellos contribuyan en la elaboración de los planes de gobierno, en la elaboración de las estrategias o comunicaciones o propuestas que deben alcanzar, buscando voluntarios, buscando mayores seguidores, mayores adeptos políticos, interactuando, respondiendo respuestas que muchas veces los electores, la población en general, tiene sobre los candidatos, y esas plataformas son los espacios idóneos para poder interactuar, para poder dar respuesta, para hacer que el candidato sea fuente oficial directa para proporcionar esta información al elector. Esto puede ser muy fácil utilizado y, sin embargo, lamentablemente no es bien utilizado por nuestros líderes políticos. Cierto, y justamente en ese sentido, a veces las redes sociales se convierten en un espacio en el que reina la desinformación, y esto ya es algo bastante peligroso. En el libro que ustedes han publicado, Tecnologías Digitales y Elecciones en Perú, aseguran que las fake news tienen el poder de aniquilar a un adversario, pervertir una elección, favorecer a un determinado candidato o incluso desestabilizar un gobierno. ¿No se estaría sobreestimando el poder de estas? En realidad la desinformación online tiene un efecto muy nocivo en nuestra sociedad, que lo vemos principalmente en contextos electorales, en situaciones donde hay una decisión importante a nivel político, electoral, de participación democrática. Lo hemos visto también en pandemia con mucha fuerza, pero el efecto es muy nocivo para nuestra sociedad y para los diversos actores que intervienen. ¿Por qué? Porque acordémonos que la desinformación, pues, no viene sola, ¿no? Viene acompañada de una serie de elementos que hacen más denso este clima, porque lo vemos acompañado de noticias falsas, de la presencia de trolls que retuitean, ¿no? Este contenido, o bots automatizados que lo que generan es esta impresión de aceptación, digamos, de este contenido porque es altamente compartido. Vemos cuentas falsas con identidades anónimas que no sabemos quién está detrás, que son capaces de agredir, de hostilizar y generando un clima pues muy adverso en los contextos electorales. Y todo esto van compartiendo y retuiteando todo el contenido con gran ferocidad, ¿no? Vemos también fotos trucadas, videos alterados, audios que no se ajustan a la realidad. Y todo esto, pues, evidentemente juega en contra a un proceso electoral en donde buscamos más bien consenso, donde buscamos diálogo, donde buscamos interacción con los ciudadanos, con el elector, donde buscamos principalmente conocer al candidato y sus propuestas, que eso es lo más importante finalmente. Entonces, este libro recoge finalmente lo que ha sido toda esta experiencia en los últimos meses en el Perú, y donde lamentablemente la desinformación en la pasada elección, mejor dicho, ha sido un aspecto muy nefasto, pero que ha sido utilizado principalmente justamente por los líderes políticos, ¿no? Hay que tener en cuenta otra cosa, Paloma, que nosotros, o sea, es muy difícil poder determinar quién está detrás de la desinformación, de esas noticias falsas, de ese contenido falso que se viraliza, pero sin embargo, uno sí puede saber qué intereses están detrás, ¿no? Si uno ve el contenido, por ejemplo, hay que ver quiénes están compartiendo ese contenido, quiénes están viralizándolo, porque eso podría ser una señal de quién está detrás de la creación de esa información maliciosa. Y también hay que tener en cuenta que normalmente la desinformación online, las noticias falsas o fake news, tienen intereses comerciales o políticos. Comerciales lo hemos visto con mayor frecuencia durante tiempos de pandemia, durante la crisis sanitaria. Y los fines políticos, por supuesto, obedecen básicamente a contextos de tipo electoral. Una de las preguntas que se hacen en este libro es si las encuestas falsas son o no son fake news. ¿Cuál es la respuesta a esta interrogante? Sí, por supuesto. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que las noticias falsas pueden ser también una encuesta, es decir, una encuesta en donde no se sabe qué tipo de procedimiento ha llevado, quiénes están detrás, qué tan minuciosos han sido con la muestra o cuál es el margen de error.
por supuesto, pueden suponer también noticias falsas porque estarían justamente beneficiando a un determinado candidato o intereses, ¿no? Particulares. Entonces, es mejor siempre hacer uso o por lo menos tener en cuenta aquellas encuestas que ya tienen pues una legitimidad, que ya tienen, no sé, mayor prestigio en el mercado, no hacer caso de aquellas encuestas de dudosa procedencia, que no son confiables, porque esto sí nos puede generar problemas también y, por supuesto, alimentar la desinformación. ¿Cómo ha visto el trabajo de los fact-checker en el contexto de las elecciones generales 2021? Los fact-checkers, que significan los verificadores de hechos, ha sido una respuesta muy acertada durante la última campaña electoral, porque hemos visto que, tal como acabo de escribir, que la desinformación ha sido un gran problema, y una de las respuestas que deben darse para contrarrestar los efectos de la desinformación es justamente a través del periodismo, el periodismo serio, confiable, veraz, ¿no? Y a través de la verificación de hechos, que se da muchas veces desde las mismas redacciones o desde medios alternativos, asociaciones, en fin, entidades que buscan verificar el contenido que se propaga en las redes sociales. Y hemos visto múltiples respuestas que han provenido desde el periodismo, desde la sociedad civil, desde distintas entidades, incluso desde el nivel gobierno, ¿no? Hemos visto por primera vez que el Jurado Nacional de Elecciones implementó su comité técnico de fact-checkers, lo cual fue una respuesta sabia porque permite, pues, contrarrestar esa desinformación y justamente viralizar el contenido que es veraz, ¿no? Con datos, con cifras que sustenten los hechos reales. Listo. Por otro lado, nos gustaría abordar la entrega del premio que ustedes ya han realizado. Este premio que se había celebrado hace unos meses atrás ha sido todo un concurso con todo un cronograma bastante largo, ¿no? Y recientemente ustedes han dado la entrega del Premio Nacional Democracia Digital en el sector público. Coméntenos más al respecto, por favor. Sí, bueno, nosotros desde hace 8 años promovemos el Premio Nacional Democracia Digital, que es un concurso online y gratuito a nivel nacional, que nos llena, por supuesto, de orgullo y de satisfacción, porque año tras año vemos cientos de proyectos que postulan, que concursan y que usan la tecnología eficientemente para hacer un aporte a la sociedad, para contribuir en su comunidad, en su localidad, en su vecindario, en su escuela, en su trabajo, donde sea. Entonces, eso es lo que buscamos. Nosotros promovemos las buenas prácticas digitales. Tuvimos hace unas semanas la ceremonia de premiación de esta 8ª edición del premio y justamente hemos entregado el día de ayer los premios físicos, ¿no?, al ganador en la categoría sector público, que fue el Ministerio de Cultura, con un proyecto maravilloso que se llama Patria Actívate, que lo que busca es promover justamente el cuidado del patrimonio cultural nacional. Es un juego bastante lúdico que está tanto en formato web, pero también se puede descargar en los dispositivos móviles a través del sistema Android o iOS, ¿no? Y la verdad que es una iniciativa hermosa, que hay que difundirla, hay que compartirla para que más personas hagan uso de este lindo juego. Bien, listo. Muchísimas gracias en todo caso por acompañarnos aquí en JNE Noticias y por compartirnos más acerca de esta investigación que ustedes han realizado. Seguramente más adelante podremos hablar de otras labores que continúan desarrollando en el país. Por supuesto, Paloma. Acuérdense que este libro lo pueden descargar gratuitamente, Tecnologías Digitales y Elecciones en el Perú. Pueden descargarlo online en la página web democraciadigital.pe. El que tenemos en pantalla. Gracias. Muchísimas gracias. Cuídese. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos.
Existen distintos desafíos para la cobertura de los medios de comunicación en las próximas elecciones del 2022, entre ellas no caer en la desinformación. Así lo señaló Rodrigo Salazar, director ejecutivo de la prensa peruana, en una conferencia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, con miras a las elecciones regionales y municipales, realizó una conferencia sobre los futuros desafíos de los medios de comunicación en la cobertura de los próximos procesos comiciales. Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, inició su exposición sobre cómo ocurrió la cobertura de los medios en las elecciones generales 2021. Lo esencial aquí, para no caer, o el desafío número 1, para no caer en la desinformación, es no replicar ni rebotar información que no ha sido previamente cotejada. A veces compartir es de alguna manera una forma de salir de esa ansiedad que tenemos los usuarios de redes sociales cuando nos ha llegado información que puede parecer una bomba, ¿no? Pero muchas veces es bastante preocupante lo que sucede con eso. Entonces, tengamos en cuenta, me parece que fue Reuters, disculpe si no tengo el dato exacto, pero me parece que fue Reuters que señaló hace algunos meses que la mayor cantidad de periodistas que incurrían en desinformación de manera por ignorancia no se rectificaba después, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que un periodista puede desinformar de manera bien intencionada, ¿cierto? A la hora de decir el candidato tal sugirió tal cosa y de repente no fue él, sino fue otra persona más, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la desinformación hoy en día es, yo creería personalmente, uno de los principales embates contra la democracia, ¿no? Destacó que las redes sociales en campañas electorales tienen un gran alcance con poco conocimiento. El discurso político en las redes sociales es de cloaca, ¿no? Porque no nos genera ningún tipo de conocimiento. Y además, por supuesto, establecer conocimiento y establecer ideas políticas o un discurso político sano en 280 caracteres es francamente imposible, ¿no? No confiemos los periodistas en las redes sociales. A veces pasa, ustedes han visto en algunos medios de comunicación que dicen los usuarios de las redes se quejaron por tal cosa, ¿no? Entonces es como que se estuviera pasando del ágora pública, la discusión que es la calle, digamos, al ágora privada de las redes sociales, ¿no? Ipsos sacó una encuesta, un estudio hace algunos meses, pudiendo ser el año pasado, donde decía que el 4% aproximadamente del discurso público estaba en redes sociales. El 96% del discurso público no está en redes sociales, ¿verdad? Entonces, a la hora de recoger las preocupaciones de las redes sociales como si fueran generales del país, estamos sesgándonos a un público principalmente urbano, porque sabemos que en el Perú más del 35% de los hogares no tienen internet, por lo tanto estamos dejando de lado el mundo rural. Asimismo, destacó que los medios tienen el desafío de diferenciar opinión de información y no destacar un hecho para favorecer o atacar a un candidato. Finalmente, señaló que el elector merece respeto sobre todas las cosas en las próximas elecciones. Tenemos capacidad de ver lo que nos dé la gana nosotros como ciudadanos y de tomar decisiones al respecto, ¿no? Entonces, respetemos al elector a su juicio, no intentemos manipularlo, estarle dando mentiras y situaciones en las cuales al final lo que va a hacer es mellar la reputación de nuestro medio de comunicación. Es un desafío importantísimo para las elecciones del próximo año que se respete al elector, porque es su voto el que está primando ahí, no es tu preferencia periodística, sino que manda tu directorio, ¿no? Y por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones recordó que las organizaciones políticas en proceso de inscripción pueden participar en las elecciones internas con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. En las elecciones internas que se realizarán en mayo próximo, con miras a las elecciones regionales y municipales, pueden participar las organizaciones políticas inscritas y aquellas que se encuentren en proceso de inscripción. Según precisa el JNE, las organizaciones tienen que haber pedido su inscripción ante el registro de organizaciones políticas hasta el 5 de enero del 2022.
Asimismo, en caso deseen presentar padrones de afiliados para las elecciones internas, deben hacerlo de manera física y no virtual hasta la misma fecha. Tampoco se podrá realizar trámites de actualización de comités provinciales de manera virtual, pues este se realiza presentando documentación física. De otro lado, las organizaciones políticas deben efectuar la convocatoria a sus elecciones internas entre el 15 y 22 de enero. Los resultados deberán ser publicados como máximo hasta el 7 de junio por parte de la OMPE. Por último, el JNE enfatiza que solo podrán participar en las elecciones regionales y municipales con fórmulas y listas de candidatos las organizaciones políticas que logren su inscripción hasta el 14 de junio del 2022. Ahora tenemos el gusto de informarles que JNE Regional cumple su edición número 100. Por eso queremos compartirles un informe sobre el noticiero de fin de semana y el esfuerzo del Jurado Nacional de Elecciones y de su personal por llevarles información a las regiones de nuestro país. Con más de 2 años en el aire, el noticiero semanal JNE Regional llega a su programa número 100, llevando a sus hogares un contenido variado, tanto electoral y de coyuntura, y pese a la pandemia, se mantuvo al aire para continuar informando. Nació con la premisa de llegar a todas las regiones de nuestro país y hoy cuenta con un total de 23 canales aliados, quienes difunden de la mano con el programa electoral una información veraz y actualizada. Las encargadas de llevar la información cada sábado en un inicio fueron Pierina Nava y Kerstinina, quienes aportaron su profesionalismo para el crecimiento del noticiero de cada fin de semana. Un saludo a todos nuestros compatriotas a nivel nacional. Soy Kerstinina y me vuelve a acompañar en la conducción Pierina Nava. Juntas les hemos preparado un programa especial y con mucha información útil para usted. Claro, Kerstin. Y hoy tenemos una institución más que se suma a este proyecto informativo. Ahora Kerstinina, fundadora del espacio junto a Carolina Díaz, llevan las noticias a las regiones, siempre con el propósito de orientar en materia electoral. Recordemos que el equipo humano detrás de cámaras forma parte importante en la labor de emitir todos los sábados a las 10 de la mañana y así llegar hoy a la edición número 100. Gracias a las alianzas informativas, el programa difunde las noticias más importantes de distintos sectores a través de los microinformativos del RENIEC, del MINSA, CISA a tu servicio y junto a la UPN emiten el espacio Haciendo Patria, fomentando valores en nuestro país. Así también llegó a los más pequeños gracias a reportajes de Talent y Noticias. JNE Regional continuará con sus esfuerzos para dar a conocer a los ciudadanos todos los aconteceres electorales, cerrando un año difícil debido a la pandemia y avisorando un 2022 con más información y fortaleciendo los lazos con la ciudadanía y las regiones de todo el país. Y el Jurado Nacional de Elecciones no podía estar ajeno de estas fiestas de Navidad. Por ello, les compartimos un video donde les deseamos a todos los peruanos una feliz Navidad. Dicen que la Navidad es obtener un regalo, tener el objeto tan deseado, un viaje, un carro, de lo que supuestamente nos hace sentir alegres. Pero aquí, en el Jurado Nacional de Elecciones, pensamos que la verdadera razón de la Navidad es dar sin recibir nada a cambio. Es dar alegría, es dar sentimiento, es dar emoción. Porque la Navidad es un hecho de dar felicidad. Y desde el Jurado Nacional de Elecciones te deseamos una ¡Feliz Navidad! Bien amigos, ahora tenemos una entrevista. Sí, vamos a conversar con el doctor Víctor Velázquez. Él es abogado especialista en temas electorales y coautor del libro Participación Ciudadana en el Perú de la A a la Z, que recientemente ha sido lanzado, presentado. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días con todos que nos están viendo en este momento por el canal del JNE TV. En primera instancia, agradecer por la invitación y en segundo término, justamente para poder darles alcance de esta nueva publicación que saca el Instituto Peruano de Derecho Electoral y la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Perfecto.
Bien, doctor, por favor, coméntenos cómo surge esta iniciativa de hablar sobre la participación ciudadana. ¿Qué tanto conocemos los peruanos, los ciudadanos, respecto a la participación que tenemos en la toma de decisiones de nuestro país y en las iniciativas que podemos presentar, que pueden venir desde cada uno de los ciudadanos? Sí, efectivamente, desde el Instituto Peruano de Derecho Electoral nosotros siempre nos ponemos en el enfoque de un ciudadano de cómo permitimos o cómo podemos participar en las diversas esferas de gobierno del Perú. Y en ese sentido hemos visto que uno de los más grandes problemas que existe en el país es el desconocimiento sobre los mecanismos de participación ciudadana, que de antemano en este libro vamos a encontrar una diversidad de mecanismos que no solamente se generan en un ámbito netamente político, como es el caso de la participación política en organizaciones políticas, sino también vamos a encontrar mecanismos dentro de la gestión pública, que en algunos casos pueden ser generados por vías colectivas y en la mayoría de los casos se van a generar por vía individual o de manera personal. En este libro lo que nosotros hemos buscado es brindar herramientas para mejorar la participación ciudadana de todos y cada uno de los ciudadanos del país. Pues lo que debemos conocer es que existen diversos mecanismos que nos permiten tomar o ser partícipes de la toma de decisión. En ese sentido, este libro se ha enfocado en abastecer de este instrumento para que todo ciudadano pueda acceder a algún espacio de toma de decisión de manera directa o de manera indirecta. Son diferentes mecanismos de participación ciudadana bastante amplios, pero en esta entrevista nos gustaría enfocarnos específicamente en algunos y comencemos en aquel que se ha hablado recientemente, ¿no? El tema del referéndum, incluso ha habido una modificación desde el Congreso de la República. ¿Qué podría comentarnos al respecto? Sí, en este caso, solamente previo a responder la pregunta, quisiera señalar que el libro específicamente trata de diversos mecanismos, desde la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de 26.300, donde se encuentran justamente estas iniciativas que has mencionado, pero también vamos a encontrar mecanismos sobre lo que es participación a través de la Ley Orgánica de Municipalidades y de los mecanismos de coordinación a nivel regional y municipal, obviamente tocando la vacancia y la suspensión de autoridades, ¿no? Y por último, solamente para precisar que también se está tocando algunos mecanismos de participación diferenciados, como la consulta previa, la participación ciudadana en la fiscalización ambiental, los consejos de usuarios y la participación en lo que es la Junta Nacional de Justicia. Respecto a tu pregunta, lo que hay que tener en cuenta es que, si bien es cierto, lo que se está trabajando ya en el Congreso de la República y ha sido aprobado por la autógrafa, que se ha remitido al Ejecutivo, es un documento nuevo que ha salido recién en estos días. Esta modificación no ha sido tocada en el libro, pues el libro ya tiene más de un mes y hace un mes no se encontraba esa modificación. Sin embargo, lo que sí sigue permaneciendo de manera intacta es el formato y el procedimiento para acceder al uso de lo que es el referéndum. Entonces, en ese sentido, vamos a encontrar en este libro que el mecanismo del referéndum permanece incolume sobre la primera forma establecida en la Ley 26.300. Respecto a la parte ya del objetivo o la parte teleológica que tiene el referéndum, que ha sido modificada, todavía tendríamos que esperar primero que sea una ley, claro, y luego de eso poder hacer la referencia en el libro que se ha presentado, ¿no? Claro, en todo caso lo que se busca con esta modificatoria a través del Congreso de la República es quitarle esta participación al ciudadano y que el referéndum se haga de otra forma, pero en el fondo, en el contexto, continúa lo mismo, ¿no? Y es la información que contiene este libro, básicamente. Doctor Velázquez,
Otro de los puntos que nos gustaría abordar y nos parece muy importante que el ciudadano conozca y que muchas veces no toma en cuenta es que nosotros tenemos derecho a la información, porque tenemos también un rol fiscalizador en los gobiernos de diferentes niveles en nuestro país, ya sea distrital, provincial, regional, incluso en el ejecutivo, legislativo, organismos autónomos a nivel nacional. Menciónanos, por favor, esta facultad que nosotros tenemos como ciudadanos, como peruanos. Sí, si bien es cierto, la ley nos permite el participar a través de diversos espacios, porque aquí en el libro estamos señalando no solamente el acceso a la información, que es un derecho, el cual nosotros podemos acceder a cualquier información del Estado, salvo que algunas restricciones o que puedan vulnerar algunos principios sobre lo que es principalmente defensa nacional y otro tipo de información delicada, pero la mayor cantidad de información referida a la gestión pública, municipal o regional es de acceso público y esta podemos emplearla. Pero no solamente podemos acceder a la información, sino también aquí hay que señalar que existen mecanismos complementarios y que van mucho más allá de lo que es el acceso a la información, dentro de los cuales nosotros vamos a poder, por ejemplo, participar en los procesos de planeamiento estratégico de nuestro territorio. Si ustedes viven o viviésemos en una región, podemos participar dentro de la elaboración del Plan de Desarrollo Regional Concertado, de igual manera a nivel provincial o distrital, de los planes de desarrollo locales que se hacen de manera concertada con las organizaciones de la sociedad civil. En ese mismo sentido, podemos ver que está lo que es el presupuesto participativo que permite tomar decisiones sobre qué materias o en qué materias, obras u otros, se podría enfocar el presupuesto. Es decir, lo que buscamos con este libro es que la participación ciudadana pueda ir mejorando en sus diversos niveles de apoyo a la toma de decisión, considerando siempre que las autoridades a nivel regional y municipal se encuentran al servicio del ciudadano. En ese sentido, un Estado que busca una gestión moderna tiene que tener estos mecanismos de participación de manera plena, de manera amplia, y para ello, obviamente, la ciudadanía debe conocerlos. Claro. Como repito, si bien es cierto, quizás lo más común que podemos encontrar es lo que se usa normalmente es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. No solamente es el único mecanismo, sino que este puede ser complementado de manera ejecutada o de manera participativa con otros, como son los mecanismos de coordinación, como ya lo señalé, respecto a los consejos de coordinación regional, municipal, o los presupuestos participativos, la junta de delegados, entre otros mecanismos. Y este libro lo que busca es brindar esa información. Claro que sí. Efectivamente, porque es lo que los ciudadanos necesitamos. El tiempo es bastante breve en televisión, doctor, hay muchos aspectos, temas que hablar, pero a nuestros televidentes y a las personas que nos ven también a través de las redes sociales que deseen acceder a este libro, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden revisarlo? Encontrar más detalles al respecto. Este libro es un esfuerzo dado por el Instituto Peruano de Derecho Electoral y la Fundación Konrad Adenauer. Es de acceso público, es de acceso gratuito, lo pueden descargar, lo pueden compartir, lo pueden revisar con toda facilidad. Lo podemos encontrar este libro en las redes sociales del Instituto Peruano de Derecho Electoral, en su fanpage como en su página web. De igual manera, en el fanpage y la página web de la Fundación Konrad Adenauer de Perú. Cabe señalar, y solo para terminar, que en este libro también, para quienes estén interesados, vamos a poder encontrar dos informaciones. Por un lado, vamos a encontrar los mecanismos de participación sobre la vacancia y la suspensión de autoridades, considerando que es un mecanismo
muy empleado para poder fiscalizar la gestión municipal. Y por otro lado, ahora que se avecinan las elecciones regionales y municipales, tenemos un capítulo específico que se llama Participación Ciudadana en las organizaciones políticas, que si bien es cierto, no van a existir elecciones primarias, existen otros mecanismos de participación donde podemos involucrarnos. Ciudadanos en estas organizaciones. Así es, listo. Doctor, muchas gracias. Para recordar, el nombre del libro es Participación Ciudadana en el Perú, de la A a la Z, y el doctor Velázquez es uno de sus coautores. Gracias por acompañarnos. Un gusto. Cuídense. Buen día. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a seguir con la información. Tenemos el microinformativo del Seguro Integral de Salud con las noticias más resaltantes de su sector. Veamos. Gracias por el pase. Bienvenidos a esta nueva edición del microinformativo SIS a tu servicio. Los padres o tutores legales de menores de 0 a 5 años pueden tramitar el DNI de sus pequeños y afiliarlos al SIS. Gracias a la campaña de identidad temprana realizada por la IAFAS Seguro Integral de Salud y el RENIEC, para que los menores cuenten con una identidad y el financiamiento gratuito de sus atenciones médicas. Los detalles en la siguiente nota. Identidad temprana es el nombre de la campaña que lanzó la IAFAS SIS y el RENIEC para que los menores de 0 a 5 años cuenten con DNI y un seguro de salud. La entrega del Documento Nacional de Identidad es gratuito para los nacidos desde el año 2020 y todo el 2021. Los padres de familia o tutores legales pueden tramitar el documento de sus hijos en las oficinas registrales auxiliares horas a nivel nacional y afiliarlos al Seguro Integral de Salud con su DNI a través del aplicativo móvil SIS Asegúrate Infórmate, visitando la página web www.gov.p/SIS, escribir al correo sis@sis.gov.p, llamar al 113 opción 4 o enviar un mensaje al WhatsApp 941-986-682. La campaña busca disminuir la brecha de personas indocumentadas para que puedan ejercer su derecho a contar con una identidad y un seguro de salud, en especial dentro de este grupo poblacional, el cual tiene mayor incidencia. Los recién nacidos, bebés y niños asegurados al SIS tienen cobertura financiera en salud de más de 12.000 diagnósticos que incluyen el control de crecimiento y desarrollo del niño, evaluación nutricional, atenciones de enfermedades respiratorias y diarreicas, emergencia, medicamentos, entre otros servicios. Recuerda cumplir con las medidas preventivas para evitar los contagios por la COVID-19. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en nuestra próxima edición del microinformativo SIS a tu servicio. Y ahora los colegas del Ministerio de Salud también nos reportan sobre sus principales actividades institucionales. Bienvenidos al microinformativo La Salud es tu derecho. El Ministerio de Salud estrenó el tema musical El futuro está en nuestras manos, un himno de esperanza ante la COVID-19. Desde el Estadio Yantaytambo en Ate, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, junto con la premier Mirta Vázquez, acompañados por los artistas que unieron sus voces para esta canción, saludaron esta iniciativa resaltando el esfuerzo del pueblo peruano en la lucha contra la actual pandemia e invocaron a seguir las recomendaciones para reducir los contagios. En el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, la Unidad de Gestión de Riesgo de Desactivación de Explosivos de la Policía Nacional del Perú, junto con el Ministerio de Salud, organizaron la demostración del peligro para la salud que representan los productos pirotécnicos, teniendo en cuenta la demanda de los mismos durante las fiestas de Navidad. En la presentación, el personal de la Policía Nacional del Perú recalcó el riesgo de accidentes de quemaduras a los que se exponen los niños, adultos e incluso las mascotas durante la detonación de artefactos pirotécnicos, tanto los permitidos como los no permitidos. Ante la actual temporada de lluvias en el país, el Ministerio de Salud presentó el hospital móvil que brindará atención a la población afectada por cualquier emergencia o desastre ocasionado por las fuertes lluvias que generan inundaciones o movimientos en masa, como los deslizamientos y huaicos. La actividad fue supervisada por el titular de Salud, Hernando Ceballos, y el jefe de INDECI, general de brigada, Carlos Yáñez Lazo, y personal de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud. Ponte tu vacuna y en la
fecha indicada, asegura tu futuro, completa las 2 dosis, todas las vacunas son buenas, vengan de donde vengan, asegura tu futuro con las 2, anda a vacunarte, sigue todas las reglas, vamos que todos juntos podemos ganarle al COVID. La lucha contra la COVID-19 sigue en el norte peruano, donde se inauguró una nueva planta de oxígeno medicinal. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Con presencia de autoridades y vecinos de la zona, se inauguró la segunda planta de oxígeno medicinal ubicado en el hospital del distrito de Laredo. El alcalde del lugar, Miguel Chávez, señaló que si bien existen pocos casos de pacientes contagiados de coronavirus, están apoyando con el traslado de balones de oxígeno hacia su domicilio. Están con oxígeno, le estamos apoyando con oxígeno, pero están en su domicilio, no han llegado a complicarse, no han llegado a agravarse. Algunos inclusive ya les han retirado el oxígeno, otros seguimos atendiéndolo desde la municipalidad gratuitamente, les llevamos a su domicilio, pero esperamos que estos casos no se incrementen. Esta planta de oxígeno estará operativa de manera permanente y su capacidad de llenado es de 72 balones diarios. Sí, va a estar en funcionamiento permanente para llenar los balones de la municipalidad y poder atender a los pobladores, pero si hay pobladores que requieran con sus balones, también lo podemos llenar de manera gratuita. Toda la energía es asumida por el gobierno regional, pero la operación y mantenimiento por la municipalidad distrital de Laredo para atender gratuitamente con oxígeno a los pobladores. La autoridad señaló que se viene realizando campañas de vacunación sector por sector. Asimismo, se realizan pruebas moleculares a comerciantes de los mercados y mototaxistas, por lo que pide a la población que siga cuidándose. Y el ministro de Salud, Hernando Ceballos, anunció que el Consejo de Ministros ha decidido ampliar el estado de emergencia nacional por el plazo de 31 días calendario a partir del 1 de enero. El Ministerio de Salud anunció que se decidió ampliar por un mes más el estado de emergencia nacional a fin de hacer frente a la pandemia del coronavirus, de la cual ya se registran cerca de 2.270.000 casos en el país. Dispone que la verificación del carné físico o virtual que acredite el cumplimiento del esquema completo de vacunación en el Perú en el extranjero debe realizarse conjuntamente con algún documento oficial de identidad. Van a haber restricciones focalizadas por fiestas de fin de año. En las restricciones focalizadas se dispone la inmovilización social obligatoria de todas las personas en sus domicilios el viernes 24 de diciembre del 2021 y el viernes 31 de diciembre del 2021, desde las 23 horas hasta las 4 horas del día siguiente, en las provincias de nivel de alerta moderado, estando prohibidas las aglomeraciones, las reuniones y eventos sociales, excluidas las reuniones de las reuniones familiares más estrictas, donde las personas conviven en las casas, ¿no? El ministro Ceballos precisó que para las provincias con nivel de alerta moderado, el toque de queda será desde las 2 hasta las 4 de la mañana, mientras que en las provincias con nivel de alerta alto será de 11 de la noche hasta las 4 de la mañana. Además, en el caso de provincias de alerta moderado, se van a reducir los aforos. Asimismo, para los días 25 y 26 de diciembre del 2021 y los días 1 y 2 de enero del 2022, queda prohibida la venta y consumo de bebidas alcohólicas y venta de alimentos en las playas, en los ríos, en las piscinas públicas a nivel nacional. De tal manera es que, también, por supuesto, los municipios, de acuerdo a la evaluación de cada una de las playas, pueden disponer de ordenanzas adicionales, pero en principio en esta disposición de lo que se trata es de si concurren a las playas, deben hacerlo con su certificación de vacunación
y queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas y comidas en las playas o en las piscinas. Respecto a los viajeros, precisó que se ha suspendido hasta el 16 de enero el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes procedentes de la República de Sudáfrica o de la República de Botsuana o que hayan realizado escala en estos lugares en los últimos días. En Huancayo, Miguel Sánchez Martínez cuenta con la colección de nacimientos en miniatura más grande del país. Veamos el informe que nos comparten los colegas de la Agencia Andina. Yo aprecio este arte porque este es el nacimiento más pequeño que tengo en casa. Este es italiano. Este es solo uno de los 150 misterios del mundo que forman parte de una impresionante colección de nacimientos en miniatura que ha logrado conservar un maestro huancaíno en los últimos 25 años. Muchos proceden de diversas ciudades y pueblos del Perú, y otro buen número de países como Italia y Bélgica que le trajeron sus hijas conociendo su gran afición. Este, por ejemplo, es un arte cusqueño de los cuellos largos. Este es un italiano. Completo es el nacimiento con todos sus animalitos y todo. Este nacimiento me trajo mi hija de Bélgica. Miren, es de panca de choclo y está hecho pues con una paciencia seguramente del artista, ¿no? Fíjense que la perfección del trabajo. Esta valiosa colección se exhibe al público en la Casa de Don Miguel en Huancayo y se ha convertido en uno de los atractivos favoritos en la ciudad Huanca. En Estados Unidos fue aprobada la primera pastilla contra la COVID-19 del laboratorio de Pfizer. La píldora comenzará a ser distribuida en el país norteamericano y se pretende luchar contra la pandemia y las nuevas variantes existentes de la COVID-19. Los organismos reguladores de Estados Unidos autorizaron la píldora contra la COVID-19, desarrollada por Pfizer, dirigido a personas con alto riesgo de sufrir complicaciones graves a raíz de contraer la enfermedad, la misma que ocasionó el fallecimiento de más de 5 millones de personas a nivel mundial. El fármaco llamado Paxlovid se convierte en la primera medicación autorizada para contrarrestar síntomas de la COVID-19. Las autoridades esperan que se convierta en un arma potente en la lucha contra la pandemia, esperando que la producción se ponga en marcha para ser administrados a los pacientes de alto riesgo y tomando un tratamiento desde casa. El medicamento, aprobado por la Agencia Regulatoria de Medicamentos de Estados Unidos, es recomendado para pacientes de 12 años o más con alto riesgo de desarrollar una enfermedad grave y será utilizado únicamente bajo prescripción médica. Cabe destacar que tras los ensayos clínicos realizados por Pfizer, se mostró que es un 90% eficaz para prevenir hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo. El laboratorio anunció que la pastilla anti-COVID está listo para comenzar a ser entregado en Estados Unidos y se espera aumentar su producción para el próximo año. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en este programa de todo corazón. Les deseamos una feliz Navidad y que pasen lindos momentos en familia. Nosotros ahora les dejamos con el talento del coro navideño de los niños de Espinar de mi tierra, Cusco. Permiso.